saludar al periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, columnista de La Jornada, Juan Becerra Acosta, a quien saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte aquí desde uno de los pilares de la Ciudad de México, Centro de Cohesión Social. ¿Dónde andas? Ando en la Gustavo Madero, ya en las afueras, muy cerca del Estado de México, en un pilar, un lugar en el que se imparten talleres en la Ciudad de México de manera gratuita a toda la población y que genera muchísima cohesión social entre la ciudadanía, aquí haciendo un reportaje para Capital 21. No Oye, sé, es yo no reconocía y impresionante dije, no andará ahí buscando cómo la, le la cambia la concha vida a de los Bimbo. vecinos. Perdón para los hermanos argentinos, concha es un pan concha de dulce que puso Sandra Cuevas o permitió Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Perdóname, no reconocí el lugar, por eso preguntaba. Sí, no, aquí no corre ningún peligro el mural, aquí se protege al arte y a las expresiones ciudadanas, no como allá que nomás protegen a las comorbilidades Bimbo. Ya vimos el daño que pueden causar. Imagínate, que hazme el favor, andar borrando las expresiones de la ciudadanía, el lenguaje urbano en los puestos, pero poner unas conchas Bimbo en un lugar que además es un espacio público, es de todos los mexicanos, que es la Alameda de Santa María la Ribera, ¿no? Bueno, pues ayer la echaron para abajo. Ojalá y echen para abajo muchas otras cosas que hace falta demoler en esa alcaldía, querido Vicente. Oye, Juan, ¿cómo viste esta interacción, este diálogo, esta hasta confrontación de ideas, podríamos llamarle, entre el corresponsal de Al Jazeera y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Es este corresponsal de Al Jazeera, y si recuerdo bien su nombre, John Holman, pues creo que queda exhibido por, perdón por lo que voy a decir, pero tal vez no entender el fenómeno del chayoterismo y ahora de estos comunicadores y medios de comunicación que se sienten víctimas de la 4T y que generan el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Cuántas veces se tendrán que hacer documentales? ¿Cuántas veces estos corresponsales pues exhibirán su ignorancia? Porque así como en su momento el Washington Post salió a defender, a respaldar a Carlos Loret de Mola, creo que en su medida fue lo que hizo el corresponsal de Al Jazeera esta mañana en Palacio Nacional. ¿Tú cómo viste la situación? Oye, lo acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, se hacen víctimas, son víctimas, o sea, hay que reconocerlo. Sí, son víctimas, pero de su propia ignorancia, de tener la osadía de hablar sin elementos probatorios en su discurso. Acabas de poner un tema que es central y que es el de colocar a quienes se hacen llamar periodistas y realmente son mercenarios de la información en el mismo costal de periodistas que sí lo son, que sí ejercen el oficio, que tienen un rigor y que además pues son de a pie, que andan en la calle y que además se la andan rifando. Ese señalamiento falso que existe, sobre todo desde el exterior hacia el gobierno actual, me parece por demás injusto y muy miope, porque pues parece que olvidaron el daño que se le causó al periodismo, a la libertad de expresión, al derecho a estar bien informado durante demasiado tiempo en nuestro país, en el que se desaparecían a periodistas desde el poder político, desde el poder del gobierno federal. En el mejor de los casos los exiliaban, les quitaban los medios. ¿Cuántos periodistas no mataron durante la Guerra Sucia en México y en épocas posteriores a la Guerra Sucia? ¿Cuántos colegas no sufrieron la violencia de esta guerra absurda que entabló Felipe Calderón para atacar a un grupo criminal defendiendo a otros, poniendo a las fuerzas de seguridad federales como brazo armado de un grupo delincuencial? Y ahora con este gobierno en el que desgraciadamente no se ha acabado la violencia contra los periodistas, que no,
que no tergiverse. Nadie está diciendo que no hay violencia contra periodistas en nuestro país. Claro que la hay, y es un tema que urge ser resuelto. Se nos debe garantizar el derecho a ejercer nuestra profesión de manera libre, pero lo que también hay que reconocer es que la violencia contra los periodistas, los asesinatos contra colegas, ya no vienen desde el poder del gobierno federal, vienen desde grupos de interés locales, principalmente en los municipios, coludidos con fuerzas policíacas y de seguridad estatales y municipales, pero ya no desde el gobierno federal. También hay que reconocer que, a pesar de que es demasiado lo que se tiene que andar y lo que se tiene que resolver y mejorar el mecanismo de protección a periodistas, no acusando al mecanismo en sí, sino a todo lo que hay alrededor suyo, porque el mecanismo no fue creado para él custodiar a los periodistas amenazados, sino para coordinar una cooperación interestatal, y esto no está sucediendo. Entonces el mecanismo tiene que adoptar una función para lo cual no fue concebido. Se tiene que resolver esto de la manera que sea. Eso ya está en manos del legislativo y de los funcionarios. Pero lo que sí se tiene que reconocer es que en los últimos homicidios lamentables a periodistas se han seguido líneas de investigación y se han detenido tanto a autores materiales como a autores intelectuales. Y esto, pues, es inédito en nuestro país. Yo quisiera ver cuando en gobiernos anteriores una investigación por el asesinato de un colega iba a seguir el curso para dar con los autores materiales. No se sabe ni siquiera en un altísimo porcentaje de homicidios a periodistas cuál es el móvil, por qué lo mataron, ¿por qué? Porque no se investigaba. Esto ha cambiado y te digo, Vicente, sí necesita mejorar, sí necesita erradicarse este problema y se nos tiene que garantizar a los periodistas el libre ejercicio de nuestra profesión en nuestro país. Pero este es un tema que se ve que tiene voluntad. Partiendo de la voluntad, sí hay mucho trecho que caminar, mucho trecho que andar. Pero bueno, estos periodistas que desde el extranjero, o los eurodiputados, por ejemplo, acusan de ataques a la prensa en nuestro país por parte del gobierno federal, pues no tienen madre. O sea, nada más hay que ver por qué no están acusando a Estados Unidos la persecución que le hace a Julian Assange, precisamente por defender y por buscar que se garantice el derecho a la libertad de expresión, algo que ha hecho exhibiendo las atrocidades que han cometido contra civiles en guerra. Entonces, Vicente, pues la ignorancia es muy audaz en algunos y preocupante que estos algunos pues son los que supuestamente tendrían que estar informando a la población y lo único que hacen es tergiversar o poner cercos informativos. No sé tú cómo lo veas. Sí, comparto mucho de lo que dices, mi querido Juan.